Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Quiero compartir algo que me nace del corazón, poderles hablar y decirles que estamos pasando momentos muy difíciles en el mundo. Sé que no hay una sola persona que no dude, no piense y ya incluso esté dudando de su teoría, de lo que le enseñaron, de sus enseñanzas, de que Dios no existe, Dios no es real y que parece que al fin la palabra de Dios, la Biblia, está saliendo a relucir, está brillando como nunca. La palabra de Dios dice que se tiene que cumplir al pie de la letra y que ni siquiera una tilde, ni un punto, ni una coma pasarán desapercibidos sin que antes todo lo que la palabra de Dios suceda como está escrito. Y hay una canción que dice, dice así: una vez trabajando, oí una voz y esa voz me decía: no peques más, Jesucristo ya viene en una nube blanca. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene, no peques más, Él volverá, escrito está, y se llevará a los que en Él están. Jesucristo ya viene en una nube blanca. Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene. No peques más. Esta canción yo la aprendí hace muchos años cuando yo era una niña y que mi madre me enseñó la palabra de Dios y que ahora dice Pablo a Timoteo cuando le escribe, ¿verdad?, a la carta, le dice: tú que desde pequeño has aprendido las escrituras, dice que te pueden hacer sabios, te puede hacer sabio, dice, para la salvación. ¿Sabes qué? El conocer la palabra de Dios te va a dar la respuesta para poder ser salvo en este tiempo. Terremotos, pestes, hambres, guerras, rumores de guerras, porque hay guerra en el Medio Oriente y esa guerra no se ha quitado. Dice muchas personas: pero siempre ha habido. Sí, siempre ha habido. Todo el tiempo ha habido terremotos, todo el tiempo ha habido enfermedades, todo el tiempo ha habido guerras, todo el tiempo ha habido cambios, cosas que se han visto, no como ahora, los cambios climáticos, porque sabemos que les hemos hecho daño a nuestro planeta, así como a veces a nuestro propio cuerpo. Pero cuando la palabra del Señor nos enseña y nos dice: cuando veas todas estas cosas, por eso debemos de ser cuidadosos a leer. O sea, que no nada más cuando haya una guerra, cuando haya un terremoto, cuando haya... No. Dice todas estas cosas. Significa que todo junto. Todo tiene que estar pasando en un solo momento. O sea, junto, todo junto. ¿Sí? Todo combinado. Es una combinación. La maldad, una de las señales que Jesús dijo, dice que
sería como en los tiempos de Noé. En el tiempo de Noé había una maldad terrible de homosexualismo. Yo sé que mucha gente me va a tachar y me va a decir muchas malas palabras, pero se tiene que decir. Y el Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y no es homofobia, no es algo que ella es una lesbiana tapada. No, no soy lesbiana, soy casada, tengo mis hijos, amo a mi esposo, amo a mi familia, amo ser mujer, me encanta haber parido, tengo 4 hijos y soy una persona que estoy totalmente definida a la edad que yo tengo. Tal vez me puedan decir, ay, te faltan muchos años, todavía no puedes decidir. Claro que puedo decidir y lo digo y lo declaro y lo confieso. Dios me hizo mujer y yo no puedo decirle a un perro que es un elefante. ¿Sí? No le puedo decir, me voy a llevar 1 kilo de palma si voy a llevar manzanas. O sea, no es así. ¿Sí? A las cosas se le tienen que decir como son. Ya basta de tanto de querer quedar bien con las personas y decirles a las personas lo que quieren oír. Sin embargo, no se les dice porque se les aborrece, se les dice porque se les ama. Al fin y al cabo todos vamos a morir y tú vas a dar cuentas a Dios como yo también. Pero Dios es claro en su palabra. Y bueno, hablaba acerca de que en los tiempos de Noé había muchas cosas terribles. En los tiempos de Lot, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. También dice que la palabra del Señor sería como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra estamos viendo que había también habitantes que dice que las mujeres habían dejado su forma, ¿verdad?, de ser y pues también se aventaron a la lascivia. Había que, dice la palabra del Señor, que las mujeres se echaban con mujeres y los hombres con hombres, y también había animalismo, se le llama zoofilia. Muchos violadores, gente que roban a los niños, hombres que roban a las mujeres, a las jovencitas, las arrancan del seno familiar, mujeres que han sufrido horriblemente porque desaparecen a sus niñas, a sus hijos, los venden para usos sexuales, los matan. Estamos viendo... querida iglesia y amigos que no pertenecen al cuerpo de Jesucristo, estamos viendo tiempos catastróficos, tiempos donde la tierra ya no tolera siquiera a la humanidad. La humanidad nos hemos convertido como una plaga. Yo puedo ver cómo las noticias, hoy estamos a 1 de febrero y las noticias revientan del coronavirus, las enfermedades que están a la orden del día. 3 casos aquí en el país donde yo estoy, en el estado donde estoy. Ya 3 casos de coronavirus en San José. ¿Y cómo es posible que yo, conociendo la palabra de Dios, no participe en esta que yo no tome participación de esto que viene a la tierra, de este evento tan grande, y que yo me calle? Me he ganado muchas enemistades acerca de que a mis seres amados, a mis seres queridos, que he publicado en mis redes sociales acerca del adulterio, acerca de la fornicación. No estoy diciendo, ¿verdad?, que yo soy perfecta. No soy perfecta. Tengo muchos factores en los cuales tengo que luchar, ¿verdad? Como el carácter muchas veces, ¿verdad? Pero hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. Entonces la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que
nosotros tenemos que esforzarnos porque nada inmundo entrará al reino de Dios. Entonces, yo quiero decirte que todo esto que está sucediendo es porque Jesús viene pronto. Y si yo no te digo, y si yo no te comparto lo que dice la palabra de Dios, Dios dice su palabra que el que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, si yo le conozco a mi Señor y Él me ha hecho sabia para este tiempo para mí me está diciendo que el Señor viene pronto por su iglesia, que dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y que todas las señales que están sucediendo es porque Él viene pronto. No es un juego. Tenemos que salirnos del pecado. Tienes que salirte del pecado. Y mucha gente dice, el homosexualismo no se quita, ¿sabes? Porque no es una gripe. ¡Ey! Tienes que entender y tienes que decirle al Señor, ayúdame a entender. Porque, ¿sabes? Si el Señor no te libera tu pensamiento, jamás podrás entender que esto es espiritual. Que hay espíritus que poseen la mente de las personas y que ellos se encargan de decirte, mira cómo se ve ese hombre siendo tu hombre. Que te ponga deseos en tu mente y en tu corazón. Tú tienes que luchar y tú tienes que vencer y tú tienes que decirle al Señor, ayúdame. Hay muchos hombres y mujeres, puedes buscar en internet. Yo veo como testimonios de hombres y de mujeres que le han entregado su vida a Cristo, y muchos, es verdad, muchos han dado ¿cómo te explico? Muchos han declinado, pero esto es también de decisión. Yo hoy decido dejar el pecado. Las drogas. Mira, el año pasado y el año antepasado y este año que está corriendo, he perdido mucha familia, no familia mía directa, pero mucha gente que yo considero mi familia, vecinos, amigos que ya no están por causa de las drogas. Una maldad terrible, una maldad asquerosa, como la misma maldad de la ansiedad de tener dinero por las drogas, porque esto no nada más son responsables los que las venden, sino que también los que las consumen, porque si tú la consumes, estás aumentando que esa gente haga todo lo que está haciendo, ¿sabes? Y Dios te va a llamar a cuenta a ti también. Tú puedes decir, no es malo que yo fume marihuana, no es malo que yo me drogue, pero al momento de tú consumirla y comprarla y consumirla, tú estás aumentando ese crimen organizado, y por eso gente las matan, las destazan, y una maldad impresionante. Hace varios años, en el lugar de origen donde yo nací, mi vecina, una señora que ella murió este año, me parece sí que fue este año mismo de enero, ya del 2020. Una persona muy querida, que la conocí desde pequeña, una señora ya grande, mis respetos, que la quise mucho, ¿verdad? Y ella me decía, porque sale en el periódico, un hombre allá en Acapulco con un cuerpo destazado en una olla con zanahoria, jitomate, cebolla, la cabeza, el cuerpo, las piernas, el tórax, una cosa asquerosa. Y me decía ella, viendo el periódico, y yo iba pasando por la tienda donde ella atendía, y me decía, ¿qué es esto? Tú que lees la Biblia, y agarraba el periódico, dime qué es esto, lo que está aquí en este periódico, donde este hombre lo destazaron y lo pusieron una olla grande y le pusieron papa, zanahoria, jitomate, cebolla, como si lo fueran a guisar, y ahí le dejaron un letrero. ¿Esto qué es? Y le dije, ¿sabe qué? Esto rebasa el nivel de maldad. Esto ya no tiene nombre. Y esto ya tiene varios años que está sucediendo. Entonces, tienes que correr. Mujer,
yo te incito que abras tu entendimiento, que le abras tu corazón a Dios. Tú que eres mujer de hogar, yo soy madre de familia. Abre tu entendimiento. Si sientes que no puedes dejar el alcohol, el baile, las drogas, los hombres, sexo libre, pero eres una madre soltera, tienes que luchar no solamente por ti, tienes que luchar por tus hijos, tienes que luchar por si tienes esposo, lucha por tu esposo, lucha por tus padres. Nosotras las mujeres hemos sido siempre mujeres que hemos seguido por amor a Dios. El amor que Dios nos ha dado a nosotras las mujeres es especial. Nosotras las mujeres podemos interceder por nuestra familia. Intercede por tu familia. No dejes que tus hijos se pierdan. Va a ser algo terrible, nadie lo va a soportar. De hecho, ya nadie lo está soportando. Vean las noticias, cómo está China. Gritan entre sus edificios y yo puedo ver un lamento, ¿sabes? Ahora entiendo, y eso que apenas son principios de dolores, pero ya se desarrollaron y ya no se van a detener. Esto ya no se va a detener, esto ya no tiene remedio, ¿sabes? Porque Jesús dio un ejemplo, dice que sería como una mujer en labor de parto. Y las que han parido saben que cuando una vez viniendo el primer dolor, empiezan poquito, despacito, después empiezan a reciar un poco más, después un poco más, después más, hasta que llega el momento en que ya no se detienen los dolores. Y tiene que pasar lo que tiene que pasar. Y tiene que salir lo que tiene que salir. Así va a ser ahora la venida de Jesús. Y yo me apasiono y yo le creo con todo mi corazón al Señor, porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice en su palabra, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la versión hebrea dice, para que no se pierda, dice, para que sea salvo y no sea destruido por la eternidad. Aquella persona que no crea estas palabras, no porque yo las digo, yo las creo, pero no es mi palabra, es palabra de Dios, y la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Él es la palabra, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se puede acercar al Padre sino por mí. ¿Y sabes qué? Nadie es nadie. San Juan 14:6. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y el amor del Padre no está en él. Padre de familia, yo te hablo a ti. Tú que has sido un hombre que ya no te importa nada, no te importa tu esposa, no te importa tu trabajo, te has dedicado a hacer maldad, que quieres conseguir el dinero a como dé lugar, quitándole la vida a quien se te ponga enfrente porque tienes un arma. Yo te digo, le vas a dar cuentas a Dios un día. Yo te digo, vas a estar delante de Dios un día. Y esas almas que tú le quitaste la vida, también van a estar ahí, te van a mirar a los ojos y vas a ser juzgado conforme a tus obras. No te estoy condenando. ¿Sabes qué? Mucha gente ahorita en las redes sociales dice, no debes juzgar. No juzgues. Nadie tiene por qué juzgar, porque el único que juzga es Dios. Cuando la palabra del Señor dice, juzga con buen juicio. Y el buen juicio es cuando aquella persona te menciona la palabra de Dios, no con sus propios pensamientos. No, si yo te digo mis propios, es que yo pienso. No, yo no pienso. O sea, sí pienso, pero no te estoy diciendo mis pensamientos. Te estoy citando la palabra del Señor. Porque en Apocalipsis 20 habla acerca del gran juicio, del gran trono blanco. Y dice su palabra que dice, y vi un trono y al que estaba sentado en él, desde el cual lucieron los cielos y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. Esta tierra va a ser depurada. Esta tierra va a ser depurada. Nadie ni nada va a poder sobrevivir, porque no solamente vienen las pestes, los terremotos, las cosas que vienen a la tierra. La Biblia dice que cayó del cielo
una estrella llamada Ajenjo. Y dice que hizo las aguas amargas para que nadie pudiera beber. Y las aguas, ¿sabes qué? Tienen tiempo que ya están contaminadas, que ya no pueden tomarse, que tienen arsénico, tienen metales pesados, el agua ya tiene plomo, el agua ya no está al 100%. El agua que se puede beber todavía, que está siendo tratada, ya no tiene minerales, porque el agua que pasa por un ósmosis también se le quitan los minerales, se le quitan los metales pesados y las bacterias, pero por si no lo sabías, también se está quitando los minerales. Por eso la gente joven, por eso la gente que es joven, parecen personas que ya son viejas. Por eso los años se han reducido de la humanidad. ¿Y sabes qué? El Señor prometió guardar a aquellos que guarden sus vestiduras. Y está hablando de tu santidad. Cuando habla de eso, está hablando del nivel en el cual tú estás. Y ahorita ya nadie quiere que les digan nada. Todo el mundo dice, ay, y tú no pecaste. Ay, ¿a poco tú eres santo? Ay, ¿a poco? ¿Cómo dicen? Ya no, ¿a poco no te ves la cola? Todos tenemos cola que nos pisen. ¿A poco ya no te acuerdas? O cosas de esas, ¿verdad? Que ya ya nadie quiere escuchar consejo. ¿Por qué? Porque es divertido el pecado. El pecado es divertido. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. La palabra del Señor dice, mas la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y yo no te voy a decir, yo soy perfecta. Un día, yo le di la espalda a Dios, ¿verdad? Y por haberle dado la espalda al Señor, pasé muchas cosas difíciles, pasé muchas cosas terribles, de las cuales no pude salir librada. No salí librada. Pagué muchas consecuencias por mi pecado. Consecuencias de enfermedad, ¿sabes? Porque cuando el alma se enferma, también el cuerpo se enferma. Pero me arrepentí un día y le dije, Señor, perdóname. ¿Sabes por qué? Porque pasé por el valle de la sombra y de la muerte. Y yo no te recomiendo pasar por ese lugar. El valle de la sombra y de la muerte. ¿Sabes qué? Te estás muriendo literalmente. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Me sanó, me levantó. Y ahora puedo decirte, Él te ama y Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que la humanidad se pierda. Y es por eso que hoy el Señor les habla con amor. Si el Señor te dice no peques más, deja el pecado. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice, porque cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y si tú no puedes dejar el baile, si tú no puedes dejar la droga, si tú no puedes dejar las malas palabras, si tú no puedes dejar el pecado, puedes pedirle al Espíritu Santo, Señor, yo no entiendo y no sé ni siquiera cómo dejarlo, pero si tú me ayudas, yo voy a hacerlo. Ayúdame, Espíritu Santo. Hay muchas personas que por causa de que tú les das cosas, les puedes regalar cosas, es como estarlas comprando. Y muchas hombres, siervos de Dios, siervos de Dios, y así lo digo con temor en mi corazón, que no les están enseñando a la iglesia, a la congregación a no pecar, más todo lo contrario, se unen a eso y los miembros creen que porque el pastor lo está haciendo es correcto. ¿Y sabes qué? No es correcto. Es verdad. La Biblia dice que Jesús comía con los pecadores y convivía con ellos, platicaba, pero no se convertía en uno de ellos. Él los escuchaba.
Yo platico con gente que toma, porque sabes que en el Antiguo Testamento los fariseos, los saduceos, los escribas eran tan apegados a la ley que ellos eran tan santos que no podían platicar con un drogadicto. Ellos no podían platicar con una prostituta. Jamás podrían, ¿cómo crees? O sea, ellos se iban a contaminar. Por eso Jesús les decía, sepulcros blanqueados. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Les decía, hipócritas. Porque ellos estaban santos, pero no iban y compartían esta santidad con aquellos que estaban perdidos. Y Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Y rescatar es sacarlo de esa condición de pecado. No dejarlos en esa condición. A ninguno que tú veas en la Biblia, Jesús pasó por su vida y lo dejó igual. No lo dejó igual. Hubo una transformación total. Zaqueo fue uno de ellos. Tuvo que devolver 3 veces. Él dijo, voy a devolver tanta parte de lo que yo les robé. Si él les robó 1, él les iba a devolver 4. ¿Comprendes? Y lo hizo. Y dice el Señor en su palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Tienes que apartarte del pecado. Yo me aparté del pecado. Tuve que hacerlo, tenía que hacerlo. Tengo que hacerlo y sigo luchando. Y cuando el pecado viene a mí, simple y sencillamente cierro mis ojos y yo estoy viendo el teléfono o estoy navegando en internet y veo algo malo, inmediatamente lo quito. Trato de cuidar mis ojos. Si yo estoy con una persona que está hablando malas palabras, prefiero voltearme o no sé, a tratar de hacer otra cosa o quitarme de ahí o definitivamente pues pedirle a la persona. Antes seguido le decía, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor, no digas malas palabras. Desafortunadamente no puedes evitar que las personas hablen malas palabras para cuidar tus oídos, tus ojos, tu boca, lo que dices, lo que hablas, lo que escuchas, lo que tocas con tus manos, lo que caminas. Entonces dice el Señor en su palabra, dice que nosotros, todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, tenemos que ser guardados, tenemos que reservarnos, tenemos que vivir en santidad. Dice, para que cuando el Señor venga, ¿verdad? ¿Cómo dice ese texto? Dice el Señor en su palabra que tenemos que estar guardados en espíritu, alma y cuerpo para el día de la redención, que estemos listos para ese momento. Porque el Señor dice que en el cielo no entrará nadie inmundo, nadie que cometa inmundicia. El Señor es claro, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros. No es, yo no, o sea, mucha gente me va a criticar y va a decir, ay, ¿a poco tú esto? Ay, ¿a poco tú lo otro? ¿A poco tú no hiciste? Ay, ¿a poco te crees muy santa? No es mi palabra. Si te vas a enojar, enójate con Dios. A Él reclámale. Él puso las reglas, no yo. Yo solamente soy una vocera de Cristo. Soy una embajadora de Cristo. ¿Ves? Entonces, el Señor viene pronto. Pronto, pronto. Y mi corazón arde por decirte. Mi corazón arde por decirte que el Señor viene ya. Que tenemos que seguir adelante. Yo te invito, cristiano. Sigue adelante. Sigue adelante. Ahora más que nunca, dice el Señor, cuando veas todas estas cosas, ergíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca y el Señor viene pronto. Pronto sonará la trompeta. Escucharemos su voz como sonido de trompeta.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en el mar dice que habría angustia de todas las gentes a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21. Lee la Biblia. Búscate una Biblia. Ya no hay manera de que no puedas tener una Biblia. Si tienes un celular, puedes navegar en internet y puedes buscar la Biblia. Biblia en audio. No tienes tiempo de leerla, escúchala, porque dice el Señor en su palabra: bienaventurado el que lee y oye las palabras de las profecías de este libro. Bienaventurado vas a ser. ¿Sabes por qué? Porque estás sabiendo los tiempos. Hay muchos cristianos que dicen: ay no, yo no veo las noticias. Ay no, yo no veo el periódico. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que el Señor viene si tú no sabes los tiempos y las sazones de Dios? Tienes que saber los tiempos, tienes que entender los tiempos, tienes que estudiar los tiempos y sus sazones. La sazón es aquello que es una combinación de cosas. Para poderle dar sazón a la comida, tienes que ponerle su cebollita, su ajo, su sal, sus hierbas. Y lo principal, lo que vayas a guisar. Esa es una sazón, y se le da el sazón para que sepa. Y el cristiano verdadero sabe que el tiempo está cerca. Yo le voy a pedir a todos los pastores que no guardes silencio, que hables en contra del pecado. Yo felicito a muchos pastores que hablan en contra del pecado. Muchos hablan puro dinero. Dinero. Escucha algo, dinero. Y el dinero no te va a salvar, querido hermano. Aprende de Dante el Gebel. Dante el Gebel se la pasaba puro chisteando, puro haciendo chistes. Se la pasaba él hablando cosa que se le ocurría. Se burlaba de medio mundo hasta que Dios le mostró un sueño terrible donde él dice que él estaba en el juicio. Dios le mostró el juicio. ¿Sabes por qué Dios se lo mostró a Dante Gebel? Porque Dante Gebel era un hombre que tenía esa gracia, pero esa gracia la convirtió en liberalismo y esa gracia la convirtió en gracioso. Hacía muchos chistes. Se burlaba de la venida de Cristo. Se burlaba de los cristianos que hablaban de la santidad, hasta que Dios le mostró en sueño ese momento en el que él y muchos pastores iban a estar de pie ante el Creador. Y dice Dante Gebel que fue algo tan terrible que la gente lo miraba, la iglesia y la congregación lo miraba con un odio por no haberles enseñado la palabra tal y